Bueno, quisiera comenzar este video saludándolas a ustedes como mis alumnas, ¿no?, de Ciencias Naturales y su didáctica del Profesorado de Educación Especial. Eh, Trabajar con ustedes una temática, un poco, esta clase tiene el aspecto de repaso, por un lado, y por otro lado tiene el objetivo de presentar un tema nuevo que es la resolución de problemas, ¿sí? Que en realidad ya lo habíamos iniciado la clase anterior. Y específicamente vamos a retomar un poquito los aportes de Beglia, que nos hacía respecto al aprendizaje significativo en las ciencias naturales, y cómo resolver situaciones problemáticas de las cuales ustedes tuvieron o tienen todavía un trabajo por hacer, que lo van a entregar el 8 de mayo, y ese trabajo es para que ustedes puedan pensar en ideas previas que tienen los chicos ante una situación problemática, y para que ustedes puedan también trabajar en cuestiones como qué es lo que tiene que saber el docente y de qué forma trabajar ese contenido en el aula y con qué conceptos estructurantes. Pero antes de enfocarnos bien en dos ejemplos puntuales que yo les di ya en su material, quisiera contarle algunas cosas que trabaja, que sigue mencionando esta misma autora, Beglia, ¿sí? Así que hasta ahora lo que estamos haciendo es mencionar a Beglia como una referente teórica en cuanto al aprendizaje de las ciencias naturales. Su trabajo, su libro se llama Ciencias Naturales y Aprendizaje Significativo. Ella, en uno de sus capítulos, que es el mismo capítulo donde están todas las situaciones que yo les fui entregando a ustedes, ¿sí?, tanto a las chicas de primaria, primaria vendría a ser Ciencias Naturales 1, y para las chicas que trabajan este año un poquito más en secundaria, Ciencias Naturales 2, usé un material del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero son similares. Bien, la autora, Beglia Silvia, ella propone que es muy importante, ¿sí?, sumamente importante, que la educación científica esté avalada en esto, en habilidades científicas que se quieren lograr con los chicos en el aula. Por ejemplo, identificar problemas. Seño, mirá, en mi patio hay ranas y sapos, ¿sí? O seño, mirá esta planta, o seño, mirá la pelusa que le salió al pan. O como hablábamos con las chicas de Ciencias Naturales 2, las situaciones de ellas son, por ejemplo, relacionadas a los tipos de reproducción en seres vivos. Entonces, de pronto aparece la violeta de los Alpes como un ejemplo de reproducción, pero también de latencia, porque ¿por qué esta flor o esta planta brota y vuelve a crecer en invierno, cuando por lo general la mayoría, ¿sí?, de todos los árboles y las plantas y los vegetales crecen y florecen en verano, primavera, verano? Bien, entonces la habilidad científica que Beglia dice que tenemos que potenciar e intentar lograr en nuestros estudiantes es identificar problemas, ¿sí? Los problemas pueden ser reales, los pueden traer los chicos al aula, eh, problemas, situaciones para poder resolver. Que los podamos resolver y que podamos tomar decisiones, ¿sí?, que los chicos aprendan a hacer eso. El tema es que se nos presentan algunas dificultades. Por ejemplo, normalmente todas nosotras, salvo algunas excepciones, hemos sido partícipes de la enseñanza de las ciencias naturales, donde se nos vuelca un contenido, ¿sí? Entonces se nos dice, la célula es la unidad funcional, estructural, básica de todo ser vivo, capaz de nutrirse, reproducirse, crecer. Bien. Nos tiran la definición o nos vuelcan, ¿sí?, toda esa información, y de pronto lo que busca esta autora, ¿sí?, Silvia Beglia, es que nosotros podamos ir un pasito más allá, avanzar un poco más y pensar que en realidad el aprendizaje sí o sí tiene que estar vinculado con los problemas de la vida cotidiana. Cuanto más referencia del contenido, del conocimiento nuevo tenga con la vida cotidiana, más fácil será ese aprendizaje significativo. Acordate que tanto Ausubel como Vygotsky, ellos cuando hablan de un aprendizaje y de un concepto previo, ellos dicen que
para que ese concepto previo pueda anclarse con el concepto nuevo, es necesario tener una referencia al concepto previo, ¿sí? Eso cotidiano que el estudiante ya conoce. Después dirían más autores dentro de la psicología cognitiva que en realidad también lo que se busca es que se pueda reformular ese conocimiento previo, esa preconcepción, ¿sí? Se pueda ver si coincide o no coincide con este conocimiento nuevo. El diálogo en el aula muchas veces solo promueve el aprendizaje memorístico y esto es algo que no sucede a muchas materias y a muchos profes. Tenemos una tendencia muy grande a promover el aprendizaje memorístico por encima de un aprendizaje significativo. Beglia dice que un problema es una situación en donde la solución no se alcanza directamente y que hay un obstáculo, hay algo que tenemos que resolver. Entonces hay que intentar nuevas conductas, nuevas formas para poder vencerlo. Esta situación tiene que identificarse como un problema, de lo contrario no podría ser solucionada. Señor, ¿qué pasaría si yo en un vaso de agua pongo, ¿sí?, una cucharadita de sal? Señor, ¿qué sucedería si yo dejo un clavo a la intemperie? ¿Sí? Profe, ¿qué pasaría si es una situación cotidiana? ¿O qué pasaría si el arroz, por ejemplo, lo dejó más tiempo del que tiene que dejarse en hirviendo? Entonces son situaciones cotidianas que el alumno va a ir expresando o que la misma docente, el mismo docente puede expresar para que tenga un problema para resolver y pueda ser solucionado. Con problema nos referimos a que sea una situación que hasta ahora no haya nada en la mente del chico que le permita resolver eso. Si bien él tiene ideas o preconcepciones y va a decir, sí, para resolver esta situación yo sé esto, esto y esto. Pero por más que enumere todos los conocimientos previos o preconcepciones que él tenga, es problema porque lo que él tiene no es suficiente para poder resolverlo, ¿sí? Ahí interviene el docente, intervienen los compañeros que van a expresar sus opiniones, interviene la posibilidad de experimentar, ¿sí? Bien, Beglia sigue diciendo que hay diferentes tipos de problemas. En este caso nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con situaciones donde se debe hallar una respuesta ante un problema real. Si es algo cotidiano se vuelve más significativo, de lo que hablábamos anteriormente, ¿sí?, por la asociación, y nosotros como docentes debemos, como yo les comentaba recién, que todos puedan expresar su opinión, entonces poder proporcionar tiempo, información, poder dirigir la actividad. Nosotros, en este caso, como docentes, no somos los que volcamos la información o el contenido, sino que somos guías de ese proceso. Son situaciones que generan conflictos entre lo que se sabe, lo que se observa y lo que se dice. Y ahora vamos a analizar un poquito más en detalle algunas de las situaciones problemáticas que yo les había dejado de tarea. Esta es una situación que aparece en el material de las chicas de Ciencias Naturales y Didáctica 2, así que las chicas de Ciencias Naturales 1 pueden adelantar el video si quieren. Así que bueno, en esta situación encontramos a Clara, que está en su casa, que tiene plantas en su balcón, y un día de otoño trajo una maceta nueva con una planta que se llama Violeta de los Alpes, que está obviamente en zonas frías por su nombre. Durante el otoño, el invierno, esa planta creció, floreció, pero a sorpresa de ella, en primavera comenzó a secarse. ¿Qué es lo que pensó ella? Pensó que ya estaba muerta, ¿sí? Porque todas las plantas que se secan, ¿sí?, o al menos esa es la deducción que haría una chica, un adolescente, cualquier planta que se seca y que ni siquiera está su tallo, que no se ve nada por encima de la superficie de la tierra, está muerta, ¿sí? Entonces, la sorpresa de Clara fue que al ver la planta, que se llama Violeta de los Alpes, al verla en el otoño siguiente se dio cuenta que había hojas nuevas, había pimpollos, entonces ella pregunta, ¿cómo se explica que varios meses después de haberse secado completamente la Violeta de los Alpes, haya crecido una nueva en el mismo lugar? Y en realidad hay una explicación para esto, pero yo te quiero contar un poquito cómo resolver esta situación para que vos después
puedas abordar la que vos elegiste, ¿sí? Si justo elegiste esta, bueno, puedes tomarla como ejemplo y pensar tus propias ideas, ¿sí? Lo que yo les presento a continuación son algunos ejemplos. ¿Qué saben los estudiantes? Que las plantas florecen en primavera. ¿Qué saben los estudiantes? Que cuando no se ve la planta, ¿sí? Significa muerte, porque solo vemos tierra. Y otra cosa que pueden llegar a saber los estudiantes es que una planta muerta no vuelve a crecer. Si una planta se murió, chao, ya está. ¿Qué debería saber el maestro? Que hay distintos momentos de floración, de crecimiento de las plantas. No todas las plantas tienen el mismo tiempo. Y acá es donde vos vas a tener que leer e investigar. Incluso podés googlear y podés poner violeta de los Alpes o poner la situación que vos elegiste, pelusa del pan, ¿sí? Entonces te vas a dar cuenta qué significa que eso es un hongo, que crece cuando hay humedad, que se reproduce rápidamente, que necesita un sustrato, que en este caso es la masa del pan. Entonces ahí es donde vos tenés que sacar un par de conceptos básicos de qué es lo que vos tenés que saber como docente. Por ejemplo, en este caso es que hay distintos momentos de floración, que esta planta requiere de cuidados especiales, por ejemplo, que los factores hormonales desencadenan flor. Los vegetales, al igual que los animales, tienen hormonas en su interior. Y estas hormonas se activan en diferentes momentos de acuerdo a la temperatura y a los nutrientes. Entonces, las plantas tienen hormonas como las auxinas, las giberelinas, y estas hormonas lo que hacen es producir, por ejemplo, la floración, producir la formación del fruto, ¿sí? Si llega a haber fecundación, ¿no? Entonces, hay factores internos, hay sustancias que corren por el interior del xilema y el floema que son hormonas, las produce la misma planta. Así como las hormonas en los mamíferos producen cambios, las hormonas en las plantas también producen cambios y las preparan para esta etapa que es la etapa de reproducción, porque recordemos que la flor es el órgano reproductivo de la planta, ¿sí? No todas las plantas tienen flores, pero las angiospermas, por ejemplo, se reproducen de manera sexual. Son todas las plantas con flores. En este caso entraría la violeta de los Alpes, la rosa, la margarita, eh, sí, la flor del clavel del aire, los claveles, la alegría del hogar, todas las plantas con flores que vos conocés y que puedes llegar a ver en el jardín o en la plaza. Que existen plantas, y esto es muy importante, algo que debería saber el maestro, que existen plantas con bulbos subterráneos. Y la violeta de los Alpes, al igual que, por ejemplo, los gladiolos, tienen un bulbo subterráneo. Así que no sé si te pasó alguna vez que te dieron como un pedazo se parece mucho a una papa, ¿sí? Pero en realidad es un bulbo, un tubérculo, es un tallo subterráneo que tiene reserva de almidón. Y si vos a eso lo enterrás y esperás el tiempo prudencial, cuando llegue su momento de crecimiento y floración, en este caso de la violeta de los Alpes, que es en otoño, va a crecer la planta, ¿sí? ¿Qué pueden aprender los estudiantes? Y acá siempre nos vamos a referir a competencias, ¿sí? A qué cosas pueden aprender ellos. Por ejemplo, en este caso pueden aprender a observar las plantas, a registrar épocas de floración, ¿sí? En el día 1 se vio una hoja, en el día 2 se registraron el crecimiento de la hoja en 3 centímetros, en el día 3, ¿sí? En el día 10 se comenzó a ver el pimpollo de la flor. Entonces ellos pueden hacer una tabla, pueden hacer un registro escrito, y también ellos pueden registrar cambios y describir procesos. Entonces, si hablamos de competencia, en este caso van a observar una planta en el transcurso del tiempo, en este caso sería la violeta de los Alpes, registrar épocas de floración y describir, ¿sí? Después al final hace una generalización al finalizar de todo el proceso. Y en este caso el concepto estructurante, recuerden que nosotros no teníamos tantísimos conceptos estructurantes, ¿sí? Eran conceptos importantes: sistema, cambio, unidad, diversidad e interacción. En este caso es la interacción el concepto estructurante. Podríamos pensar también en unidad y diversidad, pero prefiero que se queden con uno solo, ¿sí? Concepto estructurante, interacción. ¿Y qué decía la interacción? Que era la influencia mutua entre elementos, de modo que se modificaba la naturaleza
y se aparecían propiedades nuevas en ese sistema. En este caso, la temperatura, en la mayoría de los vegetales, el calor es el que produce la activación de hormonas y que inducen el crecimiento de la planta y la floración. En este caso particular de la violeta de los Alpes, como se sorprendía a la chica de la situación, que era clara, es la temperatura del ambiente, la interacción de la temperatura la que desencadena la liberación de hormonas y el crecimiento de la planta y su posterior floración. Conceptos secundarios, reproducción asexual, ¿sí? Recuerden que este tipo de reproducción, si vamos un poquito haciendo memoria, es una reproducción que no necesita la intervención de otro ser vivo, sino que ese mismo ser vivo puede generar otro ser vivo, ¿sí? Entonces de pronto el bulbo, ese tubérculo subterráneo, puede tener bulbos pequeños debajo de la tierra y de acuerdo a la cantidad de bulbos son la cantidad de plantas. Entonces ese proceso que ocurre ahí, escondido debajo de la tierra, de pronto es un tipo de reproducción que se llama reproducción asexual, ¿sí? Si bien tienen flores, pero si hablamos de bulbos o de un gajo o de un esqueje o una rama, estamos hablando de reproducción asexual. El mismo ser vivo puede generar un ser vivo igual a él, ¿sí? Porque no hay combinación genética, donde no interviene la influencia de otro ser vivo. Temperatura, hibernación, latencia, son otros conceptos secundarios que pueden desprenderse de este concepto estructurante. Bien, hasta aquí un ejemplo de la situación que yo les dejé con las chicas de Didáctica de las Ciencias Naturales 2. Ahora vamos con Ciencia de Naturales 1. En una salida a una plaza, uno de los niños observa un árbol de naranjas del que colgaban muchos frutos y pregunta: Señor, ¿cómo se le formó esa naranja a la planta? Entonces, tenemos una situación particular, ¿sí?, que traen los chicos al aula en una salida didáctica. ¿Y qué es lo que saben? Que algunas plantas dan flores y otras dan frutos. Que los frutos son las frutas que ellos comen y que no todas las plantas tienen flores y frutos. ¿Qué debería saber el maestro? En este caso, vos, bueno, me detengo un poquito en la pregunta anterior, ¿qué saben los estudiantes? Pensá en que son ideas intuitivas, ideas de sentido común. Por ejemplo, vos observas un árbol ahora por la ventana de tu casa y ves que si es un árbol caducifolio, si es un árbol que se le caen las hojas en otoño, en invierno, entonces vas a ver que tiene hojas amarillas, que están marrones o que ya se le cayeron todas las hojas. ¿Cuál es tu idea básica, tu idea intuitiva? En otoño se caen las hojas de los árboles, ¿sí? Y otra idea sería, si comparas eso con un pino o un abeto, una conífera, entonces tu idea intuitiva es: no todos los árboles se le caen las hojas. Entonces tenés que hacer un listado de qué ideas básicas o intuitivas manejarías como preconcepto vos o el estudiante, ¿sí? Y después, en qué debería saber el maestro, ahí sí. Tenés que investigar un poco, podés buscar en manuales, podés googlear la información. Que todas las plantas, salvo por los helechos y los musgos son conocidos porque están en los jardines, y los musgos son esa pelusa verde que crece en la pared, ¿sí? No estoy hablando del hongo que crece dentro de las paredes de la casa, a veces por la humedad, sino de esa planta simple que tiene hojas muy pequeñas y que tiene un tallo muy, muy chico que se llama talluelo, y en su punta tiene un contenedor de esporas, ¿sí? Eso es una pelusa que crece, es una planta muy simple que crece en los tapiales, que crece a veces en las veredas. Entonces, salvo los helechos y los musgos, el maestro tiene que saber que todas las demás tienen flores. Hasta el trigo tiene un tipo de florescencia, ¿sí? O el mismo césped tiene un tipo de florescencia. Es más simple y no es tan vistosa como la rosa o la margarita. Que el fruto se forma a partir de la flor, ¿sí? Esto lo tenemos que tener bien en claro como profes. Que antes del fruto estuvo la flor, porque la flor es la estructura reproductiva, y que si hubo polinización, recordad que polinización es el traslado del polen de una flor a la otra, o dentro de la misma flor para que se fecunde, tiene que haber fecundación, ¿sí? La fecundación es la unión de las células germinativas de una planta. Por ejemplo, el polen contiene células masculinas, ¿sí? Y en el interior de la flor, en el centro, ¿sí?, debajo casi de los pétalos, está el ovario de la flor. Entonces el polen tiene que
ingresar a ese lugar y fecundar. Se tiene que unir con las células que están en el ovario. Y así se forma una semilla. Después se caen las hojas de la flor y va creciendo con pulpa, por ejemplo, en el caso de las frutas que nosotros comemos. Entonces esa semilla tiene una historia y es que vino de una flor, ¿sí? Ese fruto tiene una historia. ¿Qué pueden aprender los niños? También, en este caso estamos hablando de competencias, a observar, a distinguir y clasificar. Ellos observan diferentes tipos de plantas, distinguen, esta tiene, esta no tiene, flores, frutos, y clasifican, ¿sí? Entonces, todas las plantas que no tienen flor las ponen en un grupo, todas las plantas que sí tienen flor y que tienen frutos van en otro grupo. Conceptos estructurantes, acá es diferente el concepto estructurante porque estamos hablando de unidad y diversidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vemos dentro de todos los vegetales, ¿sí? Clasificamos quién tiene flor, quién no tiene flor. Entonces, de acuerdo si tiene flor o no, va a ser el tipo de reproducción que tiene ese vegetal. Entonces, como concepto secundario, estamos trabajando reproducción, polinización y fecundación. Bien, hasta acá fueron los dos ejemplos como para trabajar un poquito más en detalle las situaciones problemáticas que les di de tarea. Ahora, ¿cómo se evalúan estas actividades? Porque ¿cómo vos como docente, cuando surja una situación así, podés evaluar? Por ejemplo, podés evaluar los procesos que realiza el estudiante, si hubo una planificación previa, si él está organizándose, esa persona, ese estudiante, entonces dice, profe o señor, vamos a ver este experimento, mirá lo que pasó acá, entonces vos podés ayudarlo y él puede establecer una hipótesis, después puede armar un procedimiento, hagamos esto, después lo otro, seguir los pasos del método científico, si él los puede planificar, si hubo reflexión, si hay autoevaluación y si las reflexiones de las soluciones alcanzadas son profundas. Si al finalizar este tiempo de enseñanza de situaciones problemáticas el chico sigue pensando solo simplemente que las hojas de los árboles se caen en otoño, él debería haber modificado su estructura de pensamiento, ¿sí? Él, al final de la enseñanza de la unidad didáctica debería saber que, por ejemplo, al reducirse la cantidad de horas de luz, entonces las plantas no tienen cómo hacer el alimento, las hojas se ponen amarillas y se caen. ¿Sí? Eso sería como una explicación breve de qué sucede y por qué se caen las hojas. ¿Sí? Después podríamos hablar de pigmentos y cosas así, pero de forma simple esa es la explicación. Y para terminar esta explicación, este video, voy a leerte una frase, ¿sí? de Beglia, que ella lo que hace es citar a otro autor que es Pozo, y para Beglia es necesario que nosotros como profes siempre establezcamos relación entre los elementos, los fenómenos y los hechos. Y esto es muy importante porque nosotros vamos a empezar con los chicos a trabajar desde un fenómeno, desde un hecho, de algo que ellos observan. Una situación, una salida didáctica, algo que pasó en su casa, algo que sucedió en el aula. Ellos primero observan esa situación, ese hecho, ese fenómeno. Y nosotros tenemos que ayudarles a establecer la relación entre eso y la teoría. Y es un proceso, es un paso a paso. Y tienen que ser situaciones abiertas, dice Beglia, que, y ahí ella cita a Pozo, exijan de los alumnos una actitud activa y un esfuerzo para buscar sus propias propuestas, su propio conocimiento. Entonces, nosotros no debemos dejar de pensar que podemos enseñar ciencias naturales de cualquier manera, ¿sí? A la manera fácil, a la manera simple, que es volcar un contenido, ¿sí? O a la manera significativa, dentro de este enfoque que consiste en que nosotros podemos vincular situaciones cotidianas, situaciones de la vida real, problemas prácticos, fenómenos, experimentos, con conceptos teóricos. En la clase del día de la fecha te dejo una explicación con otro ejemplo respecto a lo que tanto Beglia como un nuevo autor que yo les voy a brindar, que es Gelón, Gabriel Gelón, él propone también como una secuencia de
fenómeno, idea, terminología, para que de manera gradual vos puedas guiar al estudiante a aprender un concepto, un término, pero que parta siempre del fenómeno, que parta siempre desde lo empírico, y eso es la ciencia, ¿sí? Bueno, espero que esta grabación, esta explicación haya sido de utilidad, estos dos ejemplos nuevos, diferentes, y pueda ayudarte a seguir resolviendo. No duden en consultarme. Ustedes ya conocen las vías de comunicación, ¿sí? Lo pueden hacer por mensajería interna, por WhatsApp. Comuniquen con sus consultas, sus dudas conmigo. Y pueden hacerme incluso entregas parciales. Si alguno de ustedes ya tiene, que he visto en mensajería interna que entregaron, pueden enviar su trabajo y podemos ir observándolo e ir haciéndole modificaciones si fuera el caso que necesite modificaciones. Bueno, que tengan una buena semana y también dejarlos ahí con la clase escrita para que sigan pensando en algunos conceptos.